Nosotros desde el partido de la U queremos compartir hoy dos elementos claros. Nuestro sector, que como ustedes saben es un sector independiente, plantea dos ideas que va a leer en un comunicado nuestra compañera la representante Norma Hurtado, que se resumen en dos frases. No vamos a apoyar una reforma tributaria que golpee la clase media, ni los trabajadores, ni los pensionados. Pero no basta con que digamos que no. El partido de la U y nuestro sector hace propuestas concretas para encontrar soluciones. Atravesarse en el camino sin plantear soluciones no es responsable. Hemos escuchado ayer importantes voces de otros partidos, incluyendo el Partido Centro Democrático, que en un acto que los colombianos aún no entendemos, estimula, por supuesto, la elección del presidente Duque, impulsa el nombramiento del ministro de Hacienda Carrasquilla, que fue el ministro del expresidente Uribe, presentan una reforma tributaria y una vez que la presentan, ellos mismos la sabotean. Y ahora le dicen a los colombianos que le están pidiendo a su propio gobierno que piense en otras soluciones, pero no dan ninguna. No queremos pensar que de lo que se trata es que ante la advertencia de la imposibilidad de golpear a los colombianos con un IVA universal, ahora nos digan como contentillo que como mal menor nos van a poner un IVA más chiquitico y como contentillo nos van a dar una pseudoprima que es apenas la mitad de un salario mínimo para los colombianos que ganen más de 3 salarios mínimos, es decir, es la sexta parte de un salario que ni siquiera compensa la mesada 14 que en su momento le fue arrebatada a los trabajadores colombianos, ni tampoco que nos vayan a dar contentillo con un salario mínimo inflacionario y populista que se anunció. Aquí están las propuestas y el partido de la U les va a decir, aquí están los 14 billones que se necesitan sin golpear ni la clase media, ni los trabajadores, ni los pensionados. Como están los tiempos todo lo que está estancado aquí en el legislativo, ¿da los tiempos para esta reforma tributaria, según lo ven ustedes? ¿O qué pasaría si no se logra un acuerdo para esta reforma tributaria? Bueno, lo primero es que todos estamos un poco sorprendidos por la demora en la presentación de la agenda legislativa del gobierno. En campaña, el gobierno del presidente Duque había anunciado esta reforma y debió haber sido presentada hace meses. Ha pasado lo mismo con todas las importantes reformas de la agenda. De manera que el apretón de tiempo es culpa de la demora en la presentación de la reforma que ha sido anunciada y apenas ahora presentada. Pero claro que hay tiempo, y para ser objetivos y serios como somos nosotros desde este sector independiente del partido de la U, hay urgencias que tienen que ver con hechos sobrevinientes, no con ninguna crisis fiscal heredada. El gobierno heredó una economía estable, con inflación controlada, con desempleo en un dígito, con la más alta calificación de riesgo positivo que se tiene en América Latina, por encima de Brasil y de México, y con una muy buena calificación B+ de las calificadoras internacionales de riesgo. Pero tenemos 1 millón de migrantes venezolanos con una crisis humanitaria enorme. Y tenemos, por supuesto, unas condiciones muy difíciles en la mitad del territorio rural colombiano. Si queremos que haya más ingresos para inversión social, basta con que la ponencia, que aún no se ha presentado, recoja las iniciativas que el partido de la U, este sector independiente, le propone de manera proactiva, positiva al gobierno. La ha relatado con precisión el senador Roosevelt Rodríguez. La tienen ustedes proyectada y vamos a compartírsela en este cuadro. Aquí están las soluciones que el partido de la U le propone al gobierno y a los colombianos. Aquí están los 14 billones de pesos sin necesidad del IVA ni de golpear ni la clase media, ni los trabajadores, ni los empleadores. Sí hay fuentes de recursos. La U dice no a una reforma regresiva, pero propone las soluciones como debe hacer un partido serio y responsable. Se las desagrego un poco. Ingresos adicionales de Ecopetrol para las cifras económicas. Como ustedes saben, el presupuesto que fue presentado se proyectó con ingresos de Ecopetrol por 6 billones de pesos. Serán 12 billones este año, pero también, como ustedes saben,
no se recauda sino el 80% de los ingresos de Ecopetrol, que corresponde a 4.8 billones. Quisimos ser moderados porque la proyección de ingresos de 12 billones es casi segura, pero no es segura. Nadie sabe si mañana hay un descongelamiento de las conversaciones con Irak y puede volver a bajar. Por eso estamos poniendo un piso bajo de 3 billones adicionales de ingreso con los que no contaba este gobierno, pero pueden ser 5 billones adicionales. Supongamos que son solo 3 billones, sobre lo que nadie tiene duda. Adicionalmente a eso, el gobierno, a través del ministro Carrasquilla, ha dicho que va a reducir gastos por 1.2 billones. Puede reducir gastos reales hasta por 2 billones de pesos. Basta con gastos de publicidad del Estado, por ejemplo, que tantas veces la oposición del Centro Democrático exigió y que en sus cuentas podían sumar hasta 500.000 millones de pesos. Reducción del gasto en 2 billones. Los dividendos a personas naturales y empresas hoy existen de manera muy limitada. Las personas naturales que ganan dividendos, que son por supuesto los colombianos más ricos, más pudientes, están tributando entre el 5 y el 10. Pero un asalariado, un trabajador a quien le quitan retención en la fuente o quien simplemente tiene una renta de capital mínimo porque tiene una panadería, está pagando el 30 o el 32%. Están pagando 3 veces menos los más ricos que los trabajadores que les descuentan la retención en la fuente. De manera que nosotros estamos proponiendo que se graven los dividendos a personas naturales a tasas que correspondan a lo que pagan los trabajadores colombianos. Incluso pueden gravarse los dividendos de empresas a empresas que hoy no están gravados. Cualquiera de los dos modelos agrega al presupuesto 2 billones de pesos. Hoy hay reducción de exenciones que los expertos conocen, exenciones sectoriales, no universales, que fueron otorgadas desde hace más de una década y que no sirvieron al propósito de generar empleo. La reducción parcial de las exenciones podría significar mínimo 1 billón de pesos, pero podría significar 2 billones. Pongo solo un ejemplo. El gobierno Carrasquilla está proponiendo en esta reforma una reducción del IVA a los bienes de capital, una exención a los bienes de capital. Eso puede sumar hasta 3 billones de pesos, que es un hueco que hoy no existe y que está abriendo el propio ministro Carrasquilla. Eso, si se elimina, alivia en cerca de 3 billones de pesos el déficit aspiracional del gobierno. Pero ni siquiera estamos proponiendo que no haya una exención total a esos bienes de capital, sino que se limiten las exenciones sectoriales que no son universales. Y finalmente, la flexibilización de la regla fiscal es posible, aumentando el déficit de 2.4 a 2.7 si se hace con anuencia de las calificadoras de riesgo y con un manejo serio acompañado de estas normas tributarias. Ahí está el total estimado, un mínimo de 14 billones de pesos sin tocar el IVA, sin tocar la clase media, sin golpear a los pensionados ni a los trabajadores. Soluciones concretas que el sector independiente de la U le ofrece hoy al gobierno y a los colombianos. No es que no estamos pidiendo ninguna luz verde. Nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno en nuestra condición de independientes, le estamos ofreciendo soluciones. Hemos escuchado muy respetadas voces de otros partidos, el Partido Liberal, que ha dicho que no vota la reforma, y el Partido Centro Democrático, que de manera insólita pues le retiró el apoyo a su propio gobierno. Nosotros no comprendemos, ni los colombianos tampoco, en qué consiste dejar, como decimos coloquialmente, colgado de la brocha al presidente Duque con una reforma tributaria, pero no ha presentado el expresidente Uribe ninguna solución. Yo creo que lo responsable es decir, no al IVA, pero aquí están las soluciones. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Aquí están los 14 billones de pesos que se necesitan sin golpear a la clase media colombiana.